Bueno, pues llega el lunes y llega el programa Enfoca la Vida. Ya están aquí conmigo María Isabel y María. Buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a hablar pues de un tema muy gracioso, que la verdad es que nunca me había parado yo a pensar que esto tenía una explicación. Lo que sí nos llama la atención a todos los adultos es que cuando los niños dicen alguna palabrilla, parece que ellos saben ya, sin decirle nada a nadie, que esa palabra como que no es adecuada. Como que no está bien dicha. Eso es. Entonces, vamos a hablar en concreto de... Pues las palabras que inevitablemente le hacen gracia a los niños, aunque a nosotros no nos hagan tanta gracia. Por ejemplo, pues caca, culo, pedo, pis, ¿no? Son, por ejemplo, 4 palabras que hoy en día, igual que ayer, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, siguen provocando la misma risa y carcajadas en nuestros retoños, para colmo de todos los padres y madres. Aunque creemos que, como en todo, ellos también han avanzado y han ampliado su vocabulario de palabras prohibidas, que esto ya pues nos suena un poco peor, pues decir palabras como vulva, tetas, ¿no? Palabras ya que nos suenan más fuertes incluso que caca, culo o así. Y bueno, falta que estemos en compañía de alguien, como no sé, abuelos, vecinos o cualquier desconocido, para que la suelten de una en una, como recitando. Pero respecto a lo de vulva, si es que en realidad es la palabra correcta, ¿no? Sí. Porque imagínate un niño diciendo otra. Sí, con la cantidad de palabras sinónimas que podríamos decir entre comillas que hay, yo creo que es la más correcta. Pues encima aprovechan para decirla en situaciones en las que nos ponen como más en compromiso. Pues no sé, o era una caca, también hay muchos nenes, era una caca, todo el rato así. Pues entre otras, pues todas esas palabras y otras más, pues son palabras frases que durante una temporada van a convivir con los niños. Tenemos que aprender el por qué. Pues sabes que entre los 3 y los 5 años ocurren varias cosas que produce que tanto niños como niñas sientan un especial interés por determinadas palabras, como las que ya hemos dicho. La primera de ellas es la ampliación del vocabulario, porque a los 3 años se produce en los niños un incremento rápido y progresivo de su vocabulario. Cada día aprenden más palabras y su lenguaje se hace mucho más comprensible. El uso del lenguaje es cada vez mayor y lo utilizan para comunicarse con los demás, pero también cuando están solos, pues jugando, por ejemplo. Entonces, por un lado eso, las dicen porque están ampliando su vocabulario. Por otro lado, en un segundo motivo, pues que podemos destacar, es el gran interés que sienten durante esta etapa por su cuerpo en general y sus genitales en particular. Por eso asocia a esas palabras, nos dicen otras. Y por último, pues debemos referir la reacción del adulto ante estas palabras. Pues nuestros hijos nos ponen a prueba. Ponen a prueba nuestras reacciones, las reacciones que vamos a tener. Pues, ¿qué pasa si digo esto? ¿Mamá se va a enfadar o me va a hacer más caso o se reirá conmigo? Pues nos están poniendo a prueba a ver lo que pasa. Si alguna vez le han dicho y de primeras nos ha hecho gracia y nos hemos reído, pues claro, a lo mejor de terceras ya no nos hace tanta gracia, pero a ellos siguen probando. Encantados de hacernos reír. Eso es. Pues cuando nos encontramos en esta situación, lo mejor pues es no hacer demasiado caso al tema. No quiero decir que no debamos educar en el respeto o en los buenos modales, evidentemente, que sí lo tenemos que hacer, ¿no? Pero como no darle demasiada importancia. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra algo que no va a dar fruto, ¿vale? Ellos al fin y al cabo lo que quieren es llamar la atención de una forma o de otra, y si nos enfadamos están consiguiendo nuestra atención. Si nos reímos están consiguiendo nuestra atención. Es decir, el objetivo lo consiguen, sí o sí. Y en edades, hombre, a lo mejor ya en 5 años, pero en 3 años igual ni siquiera saben lo que significa la palabra. Simplemente nosotros nos hemos reído o hemos tenido una reacción que a ellos les sirve, si después dicen la palabra y les sirve para que tengamos una reacción, pues ya está, bienvenida sea la palabra. Pues ya está, pues eso, no hacerle mucho caso, porque cuanto más intentamos evitar que digan caca, pedo, culo, cosas así, pues más van a tender a decirlo. A esta edad, pues todo lo escatológico les produce risa espantosa. Una diversión propia de este momento vital, ¿no? Donde nuestra mejor aliada pues va a ser la ignorancia. Dejar de darle importancia y dejar pasar sin más, ni caras raras, ni prohibiciones, ni castigos, ¿no? Ni cosas así. Incluso podemos unirnos a su risa para que el poder decir palabras prohibidas deje de surtir efecto. Claro, siempre controlando que si nos unimos a sus risas no estamos haciendo lo contrario, que lo digan más veces, ¿vale? Como porque vean que no tienen una reacción y se cansen de decirla.
De todos modos, pues debemos ser conscientes que es una etapa más dentro del desarrollo normal de la infancia, por lo que no deberíamos preocuparnos tanto, aunque ciertamente hay momentos que nos pueden poner en un compromiso o sacarnos de quicio, pues, cuando hay gente o algo así. Además, tal y como ya hemos apuntado anteriormente, pues es una etapa de gran interés por su cuerpo y el de los demás, que puede incluso ir acompañada por un exhibicionismo espontáneo de sus genitales o una risa generalizada por todo aquello que tiene que ver, pues otra vez, con caca, culo, pedo, pies. Lo que pasa es que yo creo que los corrompemos. A ver vuestra opinión. Es decir, cuando un niño, lo que te decía antes, dice vulva o dice pene o tiene ese exhibicionismo, nosotros tenemos que entender que es nuestro cuerpo y que ellos se están conociendo, y si los cortamos un poco es como que, no sé, lo veo yo ahí un poco que entra la doble moral. No sé vosotras qué opináis. Por eso, esa etapa es normal. Y es una etapa en la que tiene mucha importancia. Y que no hay que reprenderle por eso, ¿no? Y va a pasar, hombre, si pasa esa edad y tú ves que sigue teniendo conducta de exhibicionismo o que el vocabulario no cambia, pues entonces ya sí, hay que mediar. Tampoco quiere decir que haya que halagarlo cuando diga exactamente, caca, sino pero que tomarlo con normalidad, naturalidad. Eso es. Ya si se pasa o se, pues sí, por supuesto, regañar, castigado, lo que cada uno quiere. Pero que yo creo que en un principio no hay que cortarles, ¿no? No, en todo caso hay que redirigirles. Si en una situación en la que, por ejemplo, hay gente extraña, pues intentar que comprenda que a lo mejor no es adecuado que lo diga en esas circunstancias. Pero que si, por ejemplo, está en casa, pues que no hay ningún problema. Claro. Y por otro lado, porque yo también he visto padres que a lo mejor el niño de 3 años pues dice una palabrota y les hace una gracia que pa' qué. Y luego, mira al niño qué gracioso cómo responde. Eso es fomentarlo. Sí, eso es. Lo que no hay que hacer tampoco es fomentar, porque es verdad que yo también he visto casos en los que dice una palabrota y te hace gracia y todo el mundo, di no sé qué, di no sé qué. Eso tampoco. Si es una etapa normal, porque lo ha dicho de manera normal, porque lo escucha en el cole, porque lo escucha en la casa, en la calle, no sé, y lo ha repetido, pues a lo mejor no sabe lo que significa y está probando solo reacciones. Claro. Pero si tú encima le estás incitando a que diga ciertas cosas, pues hombre, eso tampoco. Sí, que a ver los hilos, tanto Sí, de un sí, lado sí. como del otro. Y ya está, pues sabes que esto les causa diversión y que algunos niños pueden incluso pasar todo el día hablando solo, no sé, de pedos o cosas así. Sin embargo, hay otros, pues que según su temperamento pueden pasar esta fase de una forma más discreta y no tener esa conducta. Los niños es que pero a veces es muy gracioso, sobre todo con el tema escatológico. Cuando escuchan ellos un ruido raro, se parten todos de risa. Y cómo tienen a esas edades esa risa tan contagiosa. Que se ríe todo el mundo. Imagínatelos en la clase o en la guardería o en la clase del cole. Tiene que ser un show cada vez que... Porque además ellos todavía no saben que eso hay que controlarlo en público, ¿no? Claro. Bueno, pues yo por otra parte voy a hablar sobre la seriación y la clasificación, que son operaciones mentales imprescindibles para que los niños pues aprendan las matemáticas y también pues lo que es la noción del número, sobre todo los ordinales y los cardinales. Podemos decir que la seriación es una noción matemática básica, prelógica, y que es una capacidad que opera estableciendo relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y que lo ordena según sus diferencias. Seriar pues significa en este caso establecer un orden jerárquico que normalmente cuando los niños son pequeños se va a hacer con el tema de los tamaños, pues del más pequeño al más grande, del más grande al más pequeño. Muchas veces pues se utilizan pues las típicas pirámides estas de aros o de cubos encajables. Y con esto pues podemos trabajar pues conceptos pues no solo del tamaño, sino también por los grosores, las utilidades, las funciones. Pues por ejemplo, ¿qué es más grande? ¿El caballo, el perro o el pollito? Y que los vayan ordenando, no solo que sean figuras geométricas, pues también con los grosores, pues el vaso, se le pueden poner 3 vasos de distinto grosor para que los clasifique. Con las funciones, pues por ejemplo, ¿qué función tiene el cabo, pues no sé, el general? Que vayan clasificando también por funciones. El niño que no domina el concepto de seriación, pues difícilmente podrá consolidar completamente el concepto del número. Y generalmente estos niños pues suelen realizar conteos de manera mecánica, pero sin identificar la cantidad de los elementos que integran un conjunto.
por lo que siempre se van a apoyar una y otra vez en el conteo oral para poder llegar a un resultado. Es decir, si no relacionan el número con la cantidad concreta, pues ellos van a necesitar contar con los dedos, con fichas, con lo que ese sea. es el error o la idea equivocada que tenemos muchos padres. Cuando los niños entran en el colegio, en la reunión, hablo de 3 años, pues te dicen, en este curso vamos a aprender el 1, el 2 y el 3. Y claro, la mayoría de padres nos quedamos, ¡buah! Si mi hijo sabe contar hasta 10. Claro. Pero no distingue, no sabe Tiene el que concepto asociar, claro. de cantidad. Y entonces te quedas como un poco sorprendido. Claro, porque una cosa es que tú sepas ver la imagen y las relaciones con la palabra concreta, y otra cosa es que a esa palabra o a esa imagen tú le des un significado, que es ya el significado de, pues, el concepto de cantidad. Y justamente por eso, para que un niño pueda comprender el concepto matemático de más o de menos, pues necesita haber adquirido previamente el concepto de cantidad y la noción del número, que era pues, que es eso, pues el 1, el 2 y el 3 al que te refieres. Exactamente, y luego ya cuando pasan a 4 años, pues ya es 4, 5, 6, y ya creo que en 5 años ya llegan hasta el 10, ¿no? Que va despacito, que es que nos pensamos que es una cosa muy fácil y no es tan fácil. No, porque claro, ellos no terminan de ver la relación, no llegan a comprenderla hasta que no la trabajan mucho en el colegio y también en la casa, porque en la casa se pueden hacer muchas cosas con los niños. Por ejemplo, pues podemos utilizar diferentes elementos que tengamos disponibles, como pues los bloques de construcción, que normalmente tienen en casa, ese tipo de juguetes, pues para hacer torres, castillos, pues por ejemplo que le diga al niño, venga, quiero que me haga una torre de 3 cubos, y que vaya pues comprendiendo que tiene que coger, pues, bueno, claro, es que para nosotros es un poco difícil quizás transmitir lo que sería el concepto de cantidad, porque nosotros lo tenemos muy asociado, que serían pues coger 3 cubos y que sepa que esos 3 cubos implica pues eso, que es el número 3. Se puede empezar siempre con elementos sencillos y series cortas, no hace falta complicarle mucho las cosas a los niños, pues los bloques pues son perfectos, y también pues podemos ya empezar a plantear, una vez que ya van dominando el tema de lo que es la cantidad, pues combinando también con otros conceptos, como por ejemplo que lo mezclen pues rojo, verde, rojo, Claro. que sería ya la seriación. Es lo que te iba a decir yo. ¿Qué es más qué concepto cogen ellos antes? ¿El de los colores o el de la cantidad? Va más o menos de la mano, pero... Va de la mano, ¿no? Porque sí. se me ocurre un ejercicio en casa. Estar y decir, tráeme 3 colores, el rojo, el amarillo y el azul. Y cuando te los traen, muy bien, me has traído 3 colores, ¿no? Claro, sería una manera de fomentar las dos cosas, ¿no? Exactamente, Claro. por eso quería preguntarte qué concepto cogen antes. El de la cantidad, pues claro, lo van cogiendo poco a poco, y el de la seriación muchas veces va ligado al otro, porque normalmente lo ponemos todo en plan serie. Pues por ejemplo, si estamos en la cocina, pues una forma divertida de trabajarlo sería, vamos a hacer brochetas de melón y sandía, ahora que llega el verano. Pues tienes que poner una de melón, una de sandía, y sería un poco también como trabajar los colores. El verde, el rojo, el verde, el rojo, y ya luego ir contando. Venga, ¿cuántos tiene? Son formas de trabajar muy sencillas, y también hay muchos materiales que venden, muchos juegos que implican estos conceptos para que se desarrollen a edades tempranas. Incluso hay dibujos animados, ¿verdad? Claro, que fomentan mucho estos conceptos. Se me ocurre Dora la exploradora. Sí. O Empieza, también- yo qué sé, se me ocurre cuando van de aventuras. Tenemos que seguir Cuenta, esta serie. sí. Y entonces van rojo, verde, amarillo, rojo, verde, Sí. amarillo. Sí, ¿Eh? pues claro, ese tipo de dibujos, pues procura pues eso, fomentar esa actividad y esos conceptos para que luego puedan pues aprender las matemáticas, que también las matemáticas suelen ser más complicadas para los niños que a lo mejor otras asignaturas. Por eso necesitan que desde muy temprano pues estén muy afianzadas. Y otra cosa que yo he ido aprendiendo con la experiencia con mis hijos, el concepto del tiempo, yo creo que es el más difícil para ellos, ¿verdad? Sí. Sí, eso del mañana, Lo la de hoy, semana que ayer, viene. Eso tarda. Y Sí. Con 6 años todavía se puede... Bueno, con 6 deberías ya empezar a tenerlo claro, pero Sí. 5 o así todavía a lo mejor dices ayer y fue hace un año. Pero los míos, por ejemplo, aquí en el colegio,
lo tienen muy, muy trabajado en el sentido que ya desde pequeñitos, desde los 3 años, les ponen su gráfico en la clase, lunes, martes, miércoles, jueves, con un conejo o un animal de cada color, ¿no? O un color a cada día. Y le van asignando, entonces ellos van asignando los colores, van asociando, ¿no? Sí, hay muchas formas de trabajarlo, pero es muy importante también trabajar esa orientación y no solo la temporal, sino la espacial también. Claro. Porque muchas veces tienes conversaciones a lo mejor con niños pequeños y te están contando que han estado en, yo no sé, en un pueblo vecino y es que no llega a comprender muchas de dónde han estado. Porque empiezan a mezclarte unas cosas. Claro. Ahí en la calle esta del pueblo aquel de no sé qué y luego al final a lo mejor averiguar hablando con los padres que han estado, pues yo qué sé, en un sitio completamente distinto. Claro, pero es muy difícil. ¿Y cómo se lo debemos de explicar los padres? Porque, por ejemplo, vamos a ir a comprar a Linares. ¿Y dónde está Linares? Claro, para ellos el mundo es enorme. Y una calle ya para ellos es enorme. Entonces, ¿cómo tenemos, no sé, dándoles puntos de referencia a lo mejor porque ya ellos sí supongo que van adquiriendo el punto fijo donde viven, Claro. donde van al colegio, ¿no? Lo podía asociando, por ejemplo, un día va a Úbeda, pues mira, Linares está más lejos que Úbeda, o va a Jaén, Linares está más cerca que Jaén, así poco a poco y asociándole, por lo menos que sepan lo lejos, claro, no en kilómetros a lo mejor, pero que asocien que está más lejos, está más cerca. Es que para ellos es muy difícil porque primero tienen que ser conscientes de su propia orientación como persona, tienen que reconocerse a ellos como personas, que también a ellos les cuesta muchas veces, por eso se hacen también en el colegio muchas actividades de psicomotricidad y demás, para que sean capaces de reconocer su propio cuerpo y orientarse en el espacio que tienen simplemente alrededor, no tienen que irse muy lejos, sino en su entorno más cercano. Que nos pensamos que es una cosa sencilla, que los niños van al colegio a jugar y de jugar nada, ¿eh? De jugar nada porque ellos adquieren muchísimos conocimientos. Sí, porque desde pequeños ellos ya pues están estudiando pues hoy vamos a dar la unidad de, yo qué sé, el supermercado, por ejemplo, y aprenden lo que hay en un supermercado, lo que es, cómo se distribuye. Es otra cosa que lleva. Que sí, que cada zona, venga, ahí vamos a ver cómo es la ciudad, pues lo que es una acera, lo que es, que parecen cosas, claro, nosotros lo tenemos tan asumido que nos parecen muy absurdas. Claro. Pero un niño está conociendo el mundo y el entorno que tiene a su alrededor. Y un montón de información que tienen que ir asimilando. Muy bien, muy bien. ¿Qué más nos contáis de los niños? Pues ya está, decir con lo de la orientación temporal, que lo bueno sí que ir corrigiendo. Cuando digan, por ejemplo, ayer fui de vacaciones, fue el año pasado, pues sí, corregí. No fue ayer, fue el año pasado. Y así poco a poco, hasta que vayan teniendo más capacidad para comprenderlo. Que más o menos, ¿cuándo empiezan ellos a entender lo del tema tiempo? ¿A los 5 o 6 años empiezan ellos? Más o menos ahí empiezan ya. También varía dependiendo del niño. Claro. Cambia mucho porque es cierto que hay niños que quizá con la misma edad unos estén totalmente perdidos en el tiempo y otros lo controlen perfectamente. Pero sobre esa edad ya empiezan a verse bastantes diferencias entre unos niños y otros. Que hay una media, ¿no? De esa edad. Y bueno, pues lo de cantidad que decíamos que yo te lo digo, pero despacito. Sí, va muy despacito y a mí, yo ya te digo, la primera reunión, el 1, el 2 y el 3, y yo pensé, digo, pero bueno. Todo el año. Todo el año para el 1, el 2 y el 3. Y es verdad, es que les cuesta y bastante. Sí, porque aprender el número así y un conteo es relativamente sencillo, pues lo aprendes más que nada por memoria, 1, 2, 3, 4, así. Pero asociar la grafía con la cantidad no es tan Luego sencillo. llegan a casa con un montón de fichas, unos carpetones ahí de fichas. Que parece que han estado. Pobretes, ¿eh? Y pensamos que se van a jugar al cole. Bueno, también juegan. Sí. Bueno, pues muy importante. ¿Algo más sobre el tema de los nenes? Pues nada, que todo lo que aprendan, que lo aprendan jugando. Que es la forma en que más rápido se les va a quedar, porque al fin y al cabo, pues, es la actividad favorita de ellos. Ellos lo que quieren es jugar. Entonces, si le mezclamos lo que queremos reforzarle de conocimiento y de habilidades, capacidades y demás con el juego, pues muchísimo mejor porque se le va a quedar mucho más grabado. Y otra cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hoy, muchas veces los padres cometemos el error de hablarles o ponerles palabras
a los conceptos como si fueran mucho más pequeños de lo que son. A ver si me explico yo, que yo lo he hecho muy complicado para decir, en vez de decir zapatos decimos papos, o los papes, o el chupete, el chupe, o no sé. Yo creo que ahí nos estamos equivocando, ¿verdad? Sí, eso está demostrado que es perjudicial. Que Te va a costar enseñarle 2 veces Es una claro. palabra en vez de una. Es que a veces pecamos, a veces queremos, por un lado, que ellos muy rápido lo cojan todo, y sin embargo, por otro lado, lo que hacemos es retrasarlos. Claro. ¿Eh? Con los Porque animales, le sobre va a todo. costar un poquito más de tiempo si le dices la palabra completa, pero a la larga es mejor. Claro, como decías lo de los animales, muchas El veces guagua. Exacto. El guagua, ¿no? es un perro. Pero en fin, es que está el instinto ese de Sí, de intentar hablarle. facilitarle el lenguaje a los niños. Que el instinto lo debemos de dejar aparcado a lo que es pues la forma de hablarle, pues que sea un poco como más lenta para que nos entiendan mejor, más suave, bailando un poco con los tonos. Todo eso sí que hay que mantenerlo, pero claro, infantilizar el vocabulario pues no es muy adecuado. Es erróneo. Pues hablando de niños podríamos seguir y seguir y seguir y seguir, y ya hemos llegado al fin del programa de hoy. Hay muchísimos temas relacionados con los niños, ¿no? Sí. Muchos errores que cometemos los padres, pero para eso estamos, para que vosotras nos enseñéis, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias a las dos. Nos A vemos la vosotros. semana que viene. Hasta Venga, luego. hasta la semana que viene.